Bienvenidos a Veamos México en la instalación de la primera mesa de análisis, decisión 2023, Estado de México. Conduce Mario Ruiz. En este panel nos acompaña Carlos Alberto Trujillo Anel, quien es segundo síndico del Ayuntamiento de Naucalpan y viene con la representación de Morena. Bienvenido, licenciado. Gracias, Mario. Nos acompaña también el licenciado David Agustín Belgodere Bugus, cuarto regidor del Partido Acción Nacional en el Ayuntamiento de Naucalpan. Bienvenido. Muy buenas noches a todos. Nos acompaña el licenciado Carlos Alberto Valdés Corona, presidente del Comité Municipal del PRI en Naucalpan de Juárez. Bienvenido. Buenas noches a todos. Nos acompaña el licenciado Eduardo Gutiérrez Camargo, quien es regidor del Partido de la Revolución Democrática en Naucalpan en el periodo constitucional 2012-2015. Bienvenido, Eduardo. Nos acompaña también en este panel el maestro Mauricio Aguirre Lozano, quien es 11º regidor del PT del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez. Bienvenido, Mauricio. Señores panelistas, la temática de análisis es muy sencilla y vamos a abordar dos temas que son del mayor interés en el Estado de México. El primero de ellos que se abordará será combate a la corrupción y el segundo será seguridad pública en el Estado de México. Compartirles a nuestros panelistas que la mecánica de la mesa de análisis es la siguiente. Cada uno de ustedes tendrá 3 minutos de exposición del tema que se está abordando, que sería combate a la corrupción. Terminando la primera ronda, seguiría lo que sería otros 3 minutos de la réplica. Finalmente tendrán ustedes 1 minuto de lo que sería un tema libre, que ustedes pueden abordar cualquier asunto que ustedes quisieran dar a conocer. ¿Está entendida la mecánica? Qué bueno, qué bueno. Nos iríamos a compartirles al auditorio, antes de entrar en materia, que en el Estado de México estamos llevando a cabo un proceso electoral de renovación de la gubernatura en la entidad mexiquense. Se tienen 2 proyectos de Estado, uno de ellos que lo encabeza en candidatura común la maestra Delfina Gómez Álvarez, y por el otro lado tenemos la coalición electoral que encabeza la maestra Alejandra del Moral Vela. En esta etapa que se está viviendo es la fase fundamentalmente de lo que es la campaña electoral. Es una fase que concluye el día 5 de junio, que es el día de la votación. El domingo a las 8 de la mañana concluye la primera etapa y se da inicio a la segunda etapa, que es la jornada electoral, que así lo marca la legislación en la materia. Por otro lado, compartirles a nuestra audiencia, a nuestro auditorio, que ya el proceso ya va muy avanzado, que ya el proceso incluso ya se llevó a cabo uno de los 2 debates que propuso el Instituto Electoral del Estado de México, quien es el árbitro de la competencia. Y sin más preámbulo, quisiera yo cederle el uso de la voz en esta primera ronda al licenciado Carlos Alberto Trujillo Abel, y usted tiene 3 minutos para abordar el tema de lo que es combate a la corrupción. Adelante. Pues reitero muy buenas noches a todos, a todo el público que está desvelándose con nosotros aquí en esta mesa de debate. Buenas noches a todos los compañeros panelistas. Mario, muchas gracias, a toda la producción que hace que esto sea posible. Bueno, pues el tema del combate a la corrupción siempre es un tema que en todas las campañas se toca. Históricamente creo que se ha dicho siempre de parte de los políticos: vamos a acabar con la corrupción, vamos a combatir la corrupción, vamos a hacer 1000 cosas para acabar con la corrupción. Y la verdad es que pues esto no se ha logrado. A veces nos pareciera que incluso ha ido en aumento cada vez la corrupción. Sin embargo, Morena en este sentido sí ha sido muy claro desde su fundación, y se ha manejado son estrategias sencillas. A lo mejor unas son a corto plazo y otras no tanto a corto plazo, pero la propuesta siempre ha sido y será el barrer
las escaleras desde arriba. Eso se dijo desde un principio. Aquí no hay fórmulas mágicas. Si la corrupción se enfoca y desde arriba los superiores jerárquicos piden cosas que no van con la ley, pues obviamente esto abre la puerta. Se ha visto siempre o muchas veces se ha visto en corporaciones policíacas, a los policías, cuando se habla uno directamente con la tropa, con los policías, pues prácticamente en todos lados dicen, ¿sabes qué? Es que a nosotros nos piden dinero por la patrulla, nos piden dinero por estar en un buen crucero, en los inspectores, que es la policía y los inspectores es la corrupción que más afecta a los ciudadanos, porque es la que todo mundo vive al día, es precisamente la corrupción más complicada, porque es la que vivimos diario todos los ciudadanos. Y esto, bueno, pues efectivamente se tienen que barrer las escaleras desde arriba. Ahora también, a mediano plazo, obviamente, nosotros, yo recuerdo de mis padres, mis abuelos, en la escuela antes nos enseñaban civismo, enseñaban un verdadero amor a México, un verdadero amor a tu país, cosa que se ha ido perdiendo. Estos valores se han ido perdiendo, se ha ido a todo lo más inmediato, a un éxito a lo mejor que pueda ser económico, pero esto nos ha llevado a ir, la sociedad se ha ido degradando en muchos sentidos, pero en este sentido del civismo, del amor a querer a nuestro municipio, esto nos ha hecho mucho daño, el que de la escuela y de la educación en la familia estemos sacando estos valores. Este tema habrá que retomarlo. Obviamente esto no es a corto plazo, es un tema que tendrá que irse llevando a un plazo más largo. Esta sería de inicio las propuestas en el tema de la corrupción, del combate a la corrupción. Muchas gracias. Le cederé el uso de la voz a David Agustín Belgodere. Muchas gracias, Mario. Antes que nada, buenas noches a todos, a mi querido regidor Mauricio, Carlos, mi querido síndico, mi querido exregidor Camargo. Bueno, mira, qué bueno que comentaste el tema de la propuesta y de la idea que ha vendido este partido, que es un partido de Estado. Yo no digo Moreno, yo digo el partido de Estado, de que la corrupción se barre de arriba hacia abajo, porque cuando vemos los contratos millonarios que el hijo del presidente le da a sus amigos, o cuando vemos las casas grises, porque ya son dos, una de ellas además a nombre de un contratista del gobierno, me pregunto si eso funciona, y la verdad es que me quedan grandes dudas, porque o no se está barriendo de arriba para abajo, o no se está entendiendo el esquema de combate a la corrupción. Yo te diría que el primer elemento real para acabar con la corrupción, y la verdad es que me preocupa que no lo veo en la agenda de ninguno de los dos candidatos, es acabar con la sobreregulación. ¿Por qué? Porque la corrupción, desde su acepción en Roma, el corruptio, que era la transgresión de la ley, se da, de menos en el sistema moderno, porque al tener sobreregulaciones, pues, ¿qué hace el mercado para introducirse en un sistema que está totalmente estatizado? Pues busca los mecanismos, uno de ellos definitivamente, hay que decirlo, ha sido la corrupción. Y entonces la corrupción, después de ser una consecuencia de la sobreregulación, se volvió un problema gravísimo en este país, y me parece que en América Latina completo. Yo creo que es un problema que desgraciadamente compartimos todos los países de América Latina, en el mundo en general, pero sobre todo en América Latina, y la realidad es que ya se había luchado contra la corrupción en el pasado, y les voy a decir cómo se había luchado. Se había creado del combate contra la corrupción una institucionalización, no solamente en términos formales, y por eso tenemos los organismos de transparencia. Uno, por cierto, que hoy quieren desaparecer, que es el INAI, que no han dejado que sesione por la falta de comisionados, pero en general una serie de instituciones que buscaban transparentar las cifras, etcétera, que año con año
desde que entró el presidente López Obrador al poder, se les ha venido quitando presupuesto. Y eso trastoca lo que es una institución inmaterial, porque me parece que también el combate contra la corrupción se había vuelto, de menos hasta hace unos años, una institución de carácter inmaterial, que es justamente eso, el acabar con aquellos que transgreden las leyes. Y si un presidente de la República, a pesar de que el INAI es una institución que nace de un artículo constitucional, el 6º fracción 8ª, ordena desaparezca esta institución que es importantísima para los mexicanos, pues definitivamente no podemos decir que se esté barriendo la corrupción de arriba hacia abajo si el propio presidente instruye a sus siervos, a sus seguidores en los congresos a acabar con ella. ¿Es cuánto? 3 minutos exactos. Sí, 3 minutos exactos, y le quisiera pasar el micrófono al maestro Mauricio Aguirre Lozano. Muchas gracias, mi estimado Mario. Los saludo con mucho gusto en este panel que me hace favor de invitar. Me parece un gran ejercicio, un honor estar aquí con Carlos Corona, Carlos Trujillo, con Eduardo y con mi querido amigo Bogus. Me parece que el tema de la corrupción es lo que más duele en este momento, pero el ciudadano identifica a este gran cáncer que está carcomiendo el sistema político mexicano desde prácticamente su origen, su fundación, y no discrimina partido, no discrimina ideología. Existe la corrupción en la persona, en lo individual, en los partidos políticos y no se diga en los gobiernos. Hoy por hoy, uno de los elementos cualitativos que definen al voto informado respecto a la intención de manifestarse o no en las urnas, justo tiene que ver con castigar los actos de corrupción, y se han venido dando de una manera reiterada. Probablemente en el sistema político exista la impunidad o la gracia. En el sistema judicial no queda la menor duda que es donde más hay impunidad. Hoy tenemos a un Lozoya que prácticamente no ha sido todavía ni siquiera declarado culpable ni iniciado el procedimiento, pero que deja ver nada más una pequeña muestra de lo que es la corrupción. El caso de Pemex Gay, el caso evidentemente de los amigos de Fox, es decir, nadie se salva, ¿no? En ese sentido, Bogus ha hecho muy puntual señalamiento de lo que hoy son los temas más críticos en la administración. Mi estimado presidente Carlos lo ha expresado en las redes sociales respecto a la administración anterior en Naucalpan. Es decir, podemos hablar y la primera gran conclusión es que la corrupción invade a todo partido político, a todo actor político, porque es un tema social de origen. Sin embargo, lo que el ciudadano quiere no es que le expliquemos lo que ya sabe, lo que ya vivió. No, es un insulto a la inteligencia del ciudadano el que le digamos que el país poco a poco se está carcomiendo de manera sensible hasta su estructura más enraizada, sino lo que quiere el ciudadano es ver cómo vamos a salir todos del tema de corrupción. Y yo creo que aquí debe haber un primer gran acuerdo de todos los partidos políticos, es decir, el sistema nacional anticorrupción, el sistema estatal anticorrupción y los sistemas municipales anticorrupción deben correr de la mano de todos, y todos debemos asumir la parte histórica que nos toca. Hoy por hoy la discusión es ver quién defraudó más o quién defraudó menos, en dónde hay más o menos corrupción o qué tipo de corrupción existe en tal o cual institución. Y eso, lejos de darle al ciudadano una expectativa de solución o darle al ciudadano una posible esperanza de encontrar una puerta que lleve a la justicia, termine con la impunidad y logre cosas concretas, lo que le está diciendo al ciudadano es que sabemos identificar el problema, lo vemos justo en el prójimo, en el vecino, no vemos la viga propia, y es evidente que en este tema o nos vamos juntos o no va a haber una solución conjunta, y además nos tenemos que ir de la mano de las y de los ciudadanos. ¿Cuál es la consecuencia más natural de la corrupción? La consecuencia es que se tengan gobiernos que no resuelvan, pero también sociedades que no resuelvan. La corrupción va en dos sentidos: en el ciudadano que ofrece y en la autoridad que recibe, o en la autoridad que pide
y el ciudadano que cede. Debe haber un momento en el que este círculo vicioso lo podamos romper, y si no lo rompemos juntos, simplemente lo vamos a estar padeciendo juntos. Tiene el uso de la voz Carlos Corona. Gracias, muy buenas noches, gracias al panel por esta oportunidad. Y precisamente como dice el regidor Mauricio Aguirre, el esquema de la corrupción ya lo vivimos totalmente en Naucalpan. Creo que el ejercicio que vimos en la administración anterior fue un ejercicio además abusivo, ¿no? Que dejó en condiciones muy precarias a nuestro municipio, y precisamente por el tema de nuestro municipio y porque es una elección estatal, deberíamos de enfocarnos a ese tema, pero lo vemos con preocupación porque lo que ocurrió en Texcoco, lo que ocurre en Chimalhuacán, lo que ocurre en la zona oriente y lo que ocurre en Naucalpan son casos juzgados, ¿no? Tenemos una candidata que ya está juzgada por el desvío de recursos a los trabajadores, tenemos una expresidenta municipal que generó un desfalco millonario al ayuntamiento, donde dejó sin servicios a la mayoría de la gente de las zonas populares, y me refiero al tema del capítulo 1000, ¿no? Que lo sustrajo, el tema del pago del impuesto predial que no ingresó a las arcas, y el tema que más toral y que duele más es el tema de los trabajadores del municipio. Creo que el ejercicio de la corrupción, y tienes razón, todos los partidos, todos los gobiernos lo han padecido. El fondo es tomarlo desde abajo, poderlo solucionar, porque efectivamente este tema surge desde la casa, ¿no? Y si nosotros no somos educados y no educamos a nuestros hijos, vamos a ver estos temas reflejados en la sociedad. Pero también partimos de un tema que vemos con profunda preocupación, ¿no? Si hay una persona que está ocultando y está tapando todo eso, se llama López Obrador, ¿no? Que lo mismo lo permite en Campeche, lo permite en Zacatecas, lo permite en Baja California, en todos los estados donde gobierna Morena, ahí vemos esquemas brutales de corrupción. Creo que el tema toral hacia el fondo es que mientras siga el servilismo, mientras siga el autoritarismo, vamos a seguir padeciendo esta problemática, no solamente en los municipios ni en los estados, sino a nivel nacional. Ese es mi comentario. Yo quisiera pasarle el micrófono a Eduardo Gutiérrez Camargo. Tiene 3 minutos. Buenas noches a todos, Mario, muchas gracias por invitarme, años que no nos veíamos. Iniciaré con un tema muy clarito. ¿Qué es la corrupción? Son las acciones que realizan las personas abusando de su posición, la posición en la que se encuentran, para beneficiarse de manera personal. Si entendemos eso, estamos entendiendo de qué estamos hablando. ¿Por qué digo esto? Porque aquí vienen a plantearnos que las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Más del 80% de las adjudicaciones a nivel federal se están haciendo de manera directa. De manera directa. ¿Esto qué quiere decir? Que no se están transparentando el uso del erario, es decir, de los recursos públicos. Y por lo tanto, estamos entendiendo esto como que están engañando y defraudando al ciudadano. Cualquier cosa que se plantee de manera distinta, será vituperio, será engaño de parte del presidente de la República diciendo que son los más honestos y los más transparentes. Porque eso no es cierto, eso está acreditado plenamente, por eso lo decía bien el regidor, quieren desaparecer el INAI. Lo quieren desaparecer porque es la única herramienta que tenemos para acceder a la información en qué se están gastando los recursos y que se transparenten los mismos. Los recursos no son de la administración pública, son de los ciudadanos, ¿no? En fin, los ciudadanos son contribuyentes, los menores no alcanzan todavía esa calidad. En fin, decía Winston Churchill, la diferencia entre un político y un estadista radica en que el primero piensa en las próximas elecciones y el segundo en las próximas generaciones. ¿Esto qué nos quiere decir? Que los actos que están realizando a nivel federal, porque es lo que a mí me interesa, porque es un efecto cascada, es decir, aquí es como diría Max Steiner, el único y su propiedad, hay un presidente de la República que tira las directrices que se van a seguir en los estados que gobiernan y en los municipios y con los actores que están dentro de su partido político.
Es decir, ese único y su propiedad ya tira la directriz y dice, las actuaciones que vamos a tener es de honestidad, o los discursos que vamos a tener son de honestidad y de transparencia. Aunque el discurso diga eso, los hechos demuestran otra cosa. Los datos que hemos dado aquí, por ejemplo, de las adjudicaciones directas, es claro, conciso y contundente. El intento de la desaparición del INAI es otro acto claro, conciso y contundente. No nos pueden venir a tratar de engañar de que ellos son la cuarta transformación cuando muchos militantes de Morena ni siquiera lo conocen. Se quieren homologar con la independencia, con las leyes de reforma y con la Revolución Mexicana. Están muy lejos de eso, se los digo. Ese es otro acto de corrupción, pues están mintiendo. Pero además están en un tema de ser las tapaderas por la impunidad, termino Mario, por la impunidad en casos como los de Napoleón Gómez Urrutia, que dejó enterrados a los compañeros de pasta de conchos, tiene en sus filas ya a René Bejarano, tiene en sus filas a Gabriela Cuevas, y entonces son los que dicen que van a transformar este país. Están más alejados de la realidad que ninguno. Muchas gracias. Qué bueno, nos vamos a corte y regresamos con ustedes. Servicios integrales en protección civil, consultores. Empresa mexicana con 15 años de experiencia en el ámbito de la protección civil. Venta de equipo contra incendio, señalización, capacitación. Diario Puntual. Recibe gratis la síntesis ejecutiva, compendio político y la edición digital de Diario Puntual en tu WhatsApp. Incorpórate 5547 99 67 84. ¿Buscas un lugar donde desayunar rico y en un ambiente tranquilo? Te recomiendo Cleans. Estamos en la sucursal de Mazarik en Polanco, la cual tiene una terraza muy agradable. Las enchiladas rellenas de queso y pollo están deliciosas. Si todavía te queda un huequito para lo dulce, te puedes pedir unos hotcake dollars. La atención es buena y el cheque promedio anda alrededor de 250 pesos por persona. Regresamos con todos ustedes para este segundo bloque, ya finalizada la primera ronda. Nos vamos a 3 minutos tienen ustedes, señores panelistas, para la réplica. Iniciamos con Mauricio Aguirre Lozano. Muchas gracias, Mario. Pues me parece muy oportuno que justo establezcamos el tema central de este panel en la impunidad. ¿Qué sucede cuando se tiene tan claro lo que está pasando? ¿Qué sucede cuando se tiene tan documentado, tan comprobado lo que está pasando y no pasa nada? O no hay denuncia, y si hay denuncia no pasa nada. Esa parte de que nos quedemos solamente en la mitad del problema, que es el planteamiento o la identificación, justo genera la desilusión de muchos ciudadanos, porque al final la gran narrativa y el gran hallazgo en el diálogo con los ciudadanos es, al final todos son iguales y no pasa nada. El balance de poderes, el contrapeso de poderes establece justo eso, es decir, mi opositor me observa, mi opositor me identifica en mis fallas y mi opositor me corrige, y eso así debe ser, ese es el balance democrático y justo así debe funcionar un sistema de poder. Ya estamos en esa etapa. En los hechos que ha pasado, en el caso de Naucalpan, que me parece que es importante que centremos el diálogo en lo que más le interesa a nuestro auditorio, hoy tenemos un diputado federal de Acción Nacional, ex tesorero municipal, sancionado. Es decir, no se quedó en la denuncia ni se quedó en el señalamiento.
Hoy está multado y está inhabilitado el panista diputado federal por el distrito 22. Tiene su recurso de apelación, de revisión, y porque tenemos un Estado de Derecho que nos va rigiendo. Tenemos un helicóptero que se utilizó y se vendió con una diferencia enorme en daño al erario acreditado y que está siendo parte de una investigación federal porque terminó como un aerotaxi en el sur del estado. Tenemos una historia en el municipio de tiempo, de temporalidad, es decir, quiénes son los que han venido tutelando la hacienda municipal. Entonces, en ese sentido, todos estamos sujetos a la ley y tarde o temprano, lo que hayas hecho, seas quien seas y estés donde estés, lo vas a pagar. Finalmente, son ciclos que se van cumpliendo. El INAI, la transparencia está garantizada, hay sistemas estatales de transparencia, SAIMEX está habilitado, IPOMEX está habilitado, y tú como ciudadano en tu texto constitucional, en este momento puedes solicitar información al gobierno federal y se te va a otorgar. El Consejo solo resuelve aquellos supuestos de queja en donde la propia autoridad o el sujeto a dar la información se niega a hacerlo. Muchas gracias, maestro Mauricio Aguirre. En el uso de la voz la tiene Carlos Valdés Corona. Gracias, Mario. Sí, efectivamente, creo que el ejercicio que vivimos y que estamos teniendo en Naucalpan, creo que también hay que tener un poco de memoria, ¿no? Hubo una adjudicación directa para una universidad, ¿no?, la cual no se llevó a cabo. Hubo un tema ahí bastante difícil con el predio La Victoria, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que ser más razonables en este sentido, porque hay cosas que escapan a la propia información pública, pero que la sociedad sí lo trae muy presente, ¿no? Y eso pues también tenemos que irlo documentando. Tenemos otro problema, ¿no?, que es el que en Naucalpan nos implica todo el tema de lo que ocurrió con el sistema inmobiliario, ¿no? Ahí tenemos esa gran torre, la torre de satélite, que por alguna mano pasó. Creo que es el monumento más grande a la corrupción en este momento, ¿no? Entonces, si tenemos cosas juzgadas, pues hay que seguirlas documentando, pero también, sigo insistiendo, si permiten los partidos políticos que tengamos un ejercicio de ruindad, pues ahí va a estar. Caso juzgado, la maestra Delfina, ¿no? Lo documentó el tribunal, lo juzgó, lo dictaminó, pero la hicieron candidata, ¿no? Y creo que desde ahí deberían de partir. ¿Qué otro tema tenemos en Naucalpan? Lo que está ocurriendo con los siervos de la nación, ¿no? Los mueven del Distrito Federal hacia los municipios de la zona conurbada. ¿Eso no es corrupción? ¿No son pagados? ¿O lo hacen por amor a su partido? Creo que no. Pero también digo, importar ciudadanos a que vengan a denostar las campañas que se están desarrollando hasta este momento con civilidad y con democracia, creo que el tema, más allá de que ustedes nos acusen de que podemos ejercer un tema difícil, el tema tiene que venir primero del origen, de donde ustedes son responsables. Muchas gracias, don Carlos. Yo le quisiera pasar el micrófono a Eduardo Gutiérrez Camargo. Tiene 3 minutos. Muchas gracias, Mario. Qué bueno que tocaron el tema de Delfina, para irnos metiendo ya en el contexto que nos tiene en este momento. La señora tuvo el cinismo de decirlo en un debate que no fue ella, que fue el partido honesto. Esa honestidad valiente que decían cuando Andrés estaba en mi partido, ¿no? Honestidad valiente, pues dice con toda la honestidad, no, el diezmo sí se utilizó, pero lo hizo mi partido. Es decir, no hay una corrupta, es todo un partido corrupto. Imagínense el tamaño de la dimensión de este problema que estamos viviendo. Cuando dicen que van a hacer la cuarta transformación, son la cuarta trastornación de este país. Lo están trastornando, dejaron ir al hijo del Chapo Guzmán, están acreditados actos en los que están beneficiando a la delincuencia organizada en Michoacán.
ellos van a transformar este país, y esa señora con ese cinismo dice que se agarró el 10% y que fue su partido. Esos son los que nos quieren gobernar, que nos dicen PRIAN RD, cuando ahí tienen a Napoleón Gómez Urrutia, ex del PRI, el asesino de pasta de conchos. Ahí tienen a René Bejarano, el corrupto más grande del PRD. Ahí tienen a Gabriela Cuevas, insisto, que es la que iba a pagar la caución cuando Andrés Manuel lo iban a meter a la cárcel por el tema del paso que hicieron para un hospital. Ese es el PRIAN RD. Nosotros somos los delincuentes que hemos violentado la vida institucional de este país. No lo somos, Yo me he mantenido en mi partido desde hace más de 30 años y seguiré aquí. No me voy a ir, porque no tengo nada que esconder. Los que se fueron de este partido, que formaron a ese Movimiento de Regeneración Nacional, son Andrés Manuel, al quien yo le presenté una queja para que lo expulsaran del PRD en 2011, que mandó a votar por el PT, por cierto, fue en 2009, y yo planteaba que no era correcto que alguien que militaba en un partido hiciera una campaña por otro. Ahí está, ese documento existe, Eduardo Gutiérrez versus Andrés Manuel López Obrador. Es decir, hay que ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Cuando asumí el cargo como integrante de la Comisión Nacional Electoral, fui reconocido por María del Carmen Alanís, presidenta del Tribunal Federal Electoral en ese entonces. No tengo un solo acto de corrupción, Mario lo sabe, fui regidor y fui uno de los que más me enfrenté al presidente. Fui director del gobierno de la Ciudad de México, aunque suena vituperio, perdónenme de verdad, no tengo un solo acto de corrupción. Hoy soy secretario técnico, no tengo un solo acto de corrupción. ¿Quiénes son los corruptos? ¿A quién nos dicen corruptos? ¿A los que nos quedamos en nuestros partidos o a ese grupo de simuladores que dicen gobernar a este país y que solo se han aprovechado de esta ciudadanía y de la buena voluntad de la misma? ¿O me equivoco, señores? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos Carlos Alberto Trujillo Anel. Muchas gracias nuevamente. Bueno, pues yo sí me sorprendo un poco porque pensé que era un debate sobre el gobierno del Estado de México y veo que pues a muchos los percibo con fobias hacia el presidente de la República. Pero miren, recordemos que pues este fue un proceso democrático en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ganó la elección, va a gobernar México 6 años y además yo creo que lo ha hecho muy bien. Va a ser el primer periodo desde hace muchísimos años, por lo menos desde que yo nací, en que no hay una devaluación, en que por alguna extraña razón el peso no, por lo que quieran que sea, el peso no se devaluó un 30, un 50, un 500, un 1000%. De hecho, noto cierta desesperación en mucha gente, que incluso, pues por ahí escuché a un hijo de un expresidente de la República decir que si el peso se reevaluaba, o sea, $1 costaba menos que el peso, era porque la economía estaba muy débil. Entonces, yo creo que cuando su papá gobernó, pues la economía estaba muy fregona, porque el peso se debe haber devaluado en ese momento como un 1000%. Pero bueno, ahí de repente ya empiezan a decir algunas incongruencias por la misma desesperación. Recordemos que la democracia es, a pesar de todos sus defectos y de sus estridencias y de lo que sea, es la mejor forma de gobierno que tenemos. Cuando hay un partido hegemónico tantos años, pues no puede haber otra cosa. O sea, ya lo dice el viejo adagio, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es importante que haya democracia y yo creo que en ese tema llevamos un gran avance, en que haya democracia, en que haya un presidente de la República que ama a su país, cosa que no pasaba desde hace mucho tiempo. Nos hemos enterado que hay expresidentes que eran agentes de la CIA. Entonces díganme a quién servían, ¿a México o a la CIA y al gobierno que la CIA representa? Hoy tenemos un presidente que ama a su país y que ama a su pueblo, que por eso lo critican tanto y por eso pues hay gente que no lo quiere para nada, pero pues el presidente yo creo que está haciendo un buen papel, no está endeudando al país, está construyendo infraestructura como no se había construido hace mucho tiempo, está construyendo gran infraestructura, refinerías, aeropuertos, carreteras,
está nuevamente reactivando los trenes, que es la forma más eficiente de transporte de mercancías, está reactivando el sur de México, cosa que a muchos les duele, no sé por qué. ¿Por qué les dolerá tanto a mucha gente que reactive económicamente el sur del país? Todos somos mexicanos, tanto la gente del norte como la gente del sur. Y vamos a meternos al tema del gobierno del estado, de la candidatura y de las campañas al gobierno del estado. Muchas gracias. Bien, Mario. Tiene 3 minutos David Agustín Belgoder. Bueno, a ver, a mí sí me llama la atención el tema de López Obrador en esta elección, porque también se suponía que la elección era entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral, y la verdad es entre el presidente de la República, su aparato de gobierno y nuestra candidata. Entonces, en consecuencia, pues claro que lo traemos a la mesa, porque el señor parece y se siente el gran elector de este país. Eso vamos a empezar por eso. Segundo tema, no voy a discutir el tema del superpeso, pero lo que es una realidad es que antes con $1 comprabas 1 kilo y un poquito más de tortillas, y hoy apenas alcanza para la tercera parte de 1 kilo. Pero bueno, independientemente a eso, voy a concederle razón en algo al regidor Aguirre. Me parece que México es un país sobrediagnosticado, y en consecuencia pues todos sabemos los actos de corrupción, ya escuchamos algunos del pasado. Me parece que después de lo que vivió en la administración inmediata anterior, nadie que militase en un partido de la 4T pues debiese hacer mención de eso, porque si algo fue desastroso para este municipio, si alguien triplicó la deuda histórica en 3 veces, fue la señora Patricia Durán, y espero que tú que estás hablando que hay sanciones, pronto haya sanciones, porque esas sí van a ser tamaño sanciones, porque lo que hizo con el municipio y lo que hizo con los trabajadores, me parece que es un karma enorme, porque nadie puede dejar nunca a las familias sin comer por meses, y sobre todo sin su aguinaldo en la Navidad. Pero más allá de eso, qué bueno que comentaste también el tema del INAI. Es gravísimo, gravísimo, que desde el poder, qué bueno que además tú decías absoluto, porque en efecto el poder absoluto corrompe de modo absoluto. Vivimos en un México de un solo hombre propietario de este país, un solo hombre que toma decisiones, y si no, vean cómo trajo a los senadores en un acto, en verdad, señores, del Bundestag, ¿cómo se llama?, alemán, nazi. Digo, no voy a equiparar al gobierno nazi con el gobierno de la 4T, pero la realidad es que son gobiernos populistas y evidentemente tienen mecanismos de actuación muy parecidos. Pero bueno, es gravísimo que no puedan los comisionados resolver sobre aquellos que no dan la información que deben entregarle al pueblo. Y me parece que de ninguna manera puede ser justificable ni minimizado como lo acabas de hacer, porque si bien opera en términos operativos el INAI, porque tiene facultades para hacerlo, es gravísimo que no opere, y más grave es que un presidente de la República, a pesar de que es un mandato constitucional, ordene a uno de los poderes que eso no pase. Pero bueno, tienes razón, me parece que no debemos hablar del diagnóstico. México es un país sobrediagnosticado, pero lo que es una realidad es que claro que se debe de fortalecer todos los sistemas anticorrupción, incluido el estatal y el federal, que ustedes desaparecieron. Muchas gracias. Qué bueno, han terminado las rondas, 3 minutos cada uno, y nos vamos a corte. Regresamos. Jardín. Celebra con nosotros los mejores momentos de tu vida. Bodas, 15 años, aniversarios, graduaciones, cumpleaños y más. Contamos con lo más sofisticado en sistemas de audio e iluminación. Elegantes y modernos montajes con mesas y pista de cristal iluminadas. Deliciosos banquetes en 3 tiempos. Informes y reservaciones 5553-592710 y 5555-763609. Salón de Fiestas Jardín, la mejor opción para tus eventos. Somos emoción, somos respeto, somos entusiasmo, somos responsabilidad, somos inclusión, somos sueños, somos vida, somos igualdad, somos cultura, somos lucha libre, somos IWRG y somos la primera fuerza de la lucha libre mexicana. Diario Puntual,
Recibe gratis la síntesis ejecutiva, compendio político y la edición digital de Diario Puntual en tu WhatsApp. ¡Incorpórate! 5547 99 67 84. Regresamos nuevamente con todos ustedes, con nuestra audiencia, y vamos a entrar a lo que es el segundo tema, que es la seguridad, compartirles a nuestro auditorio, a nuestra audiencia que nos está viendo, que se está desvelando esta noche con nosotros, que el Estado de México tiene un cruel diagnóstico en materia de seguridad, muy complicado, muy difícil. Compartirles también a nuestro auditorio que al Estado de México se le ha llamado un Estado feminicida, y bueno, y nadie quiere asumir la responsabilidad en el uso de sus facultades y atribuciones que corresponde al Estado de México. Evidentemente cada candidata trae sus propuestas que giran en torno a cómo resolver el problema de la seguridad pública en el Estado de México, la famosa coordinación institucional entre los órdenes de gobierno para subsanar el tema. Es difícil de verdad para los que habitamos en la zona metropolitana, el que seas asaltado en una combi, el que te asesinen por un teléfono celular, el que no puedas salir en ciertos lugares, no solamente de la zona del Valle de México, la zona conurbada, sino también en muchos municipios del sur o del oriente de lo que es la entidad mexiquense. Pero sin mayores preámbulos, yo le quisiera conceder el uso de la voz a David Agustín Belgodere. Adelante, tiene usted 3 minutos, señor. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, este tema de la seguridad me parece que sin duda es el que más preocupa a los ciudadanos, nos lacera a todos, no solamente a los que han sido víctimas del crimen, sino también a todos los que conocemos personas que han sido víctimas del crimen, porque al final de cuentas es el tema de todos, es la razón de existir del Estado. Proveernos seguridad y proveernos justicia fue el primer elemento de existencia del Estado mismo, es la razón de ser. Y la verdad es que este país está sumergido en una crisis muy dolorosa de inseguridad. No voy a decir que nació en este sexenio, yo sería muy irresponsable en hacerlo, pues la realidad es que el presidente que prometió que con abrazos y no balazos acabaría con este problema en un día, ha logrado cifras récord en homicidios. Al día de ayer llevábamos más de 156,000 homicidios dolosos en este país, en lo que va del sexenio. Ya llegamos a la cifra fatídica que dejó el sexenio del presidente Peña Nieto, y las estimaciones a futuro de lo que puede ser esta crisis terminando el sexenio, se habla de que puede llegar a ser de 211,000 homicidios dolosos. El Comando Norte y muchas instituciones de seguridad, no solamente mexicanas, sino los Estados Unidos, han hablado de que cerca del 45% del territorio mexicano está dominado por el crimen organizado. ¿Y esto qué pasa? Pues evidentemente cuando la delincuencia organizada toma territorios, el cobro de piso es un tema que no se veía en este país hace una década y media. La verdad es que es un tema que a raíz del crecimiento del grupo de los Zetas y de la expansión de estos gatilleros y de la creación de nuevos grupos, ya es algo que realmente lacera a todos y cada uno de los mexicanos. Pues definitivamente el crimen común pues se vuelve más, pues crece más, porque crece a la par, crece de modo periférico al crimen organizado. Es una realidad innegable en este país, y se había logrado algo, hay que decirlo, al principio del Rosicela como secretaria. Ya hemos logrado llegar bueno, y decir logrado es un decir, porque hablar de 70 muertes por cada 100,000 habitantes es a niveles de África subsahariana, pero bueno, ya estábamos a ese nivel, y otra vez volvieron los repuntes de inseguridad, y con la inseguridad y con el crecimiento del crimen organizado también hemos visto algo que hay que decirlo como es: el crecimiento electoral del partido de Estado, del partido en el gobierno, en aquellas zonas dominadas sobre todo por el cártel del Sinaloa. Sin duda alguna, este es un problema que se tiene que enfrentar,
en el que no puede haber un minuto de descanso, y en el que además se tiene que equipar a las policías, se tiene que crecer el número de patrullas, se tiene que crecer la capacitación, y evidentemente tenemos que dotar a los elementos de una serie de situaciones, ¿cómo se llama? Y valga la redundancia, de elementos que hoy en día no cuentan, pero que también hay que decirlo como es. El gobierno federal nos quitó muchos fondos, tanto a los municipios o a los estados, para el tema de seguridad, y la realidad es que militarizando al país no se va a solucionar. Tiene que haber una coordinación estratégica entre fuerzas civiles. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz Eduardo Gutiérrez Camargo. Muchas gracias, Mario. El tema de la seguridad, tema que no es endémico en Naucalpan, del Estado de México, ni del país. Pero hay que tener claro un tema. México es más violento que Irak, que es un estado fallido en estos momentos, que fue devastado durante 20 años por Estados Unidos, y México es más violento. Los periodistas en México son los más inseguros de toda América Latina. Esos son los datos a los que nos estamos enfrentando en un estado que aparentemente está fallando en ese ámbito. Violentando un derecho constitucional, un derecho humano. Desde 2011 se eleva a rango constitucional los derechos humanos, de brindar la seguridad, como lo decía el regidor, a los ciudadanos. Pareciera que es al revés, que se está tutelando el derecho de los delincuentes. Ahí está el caso Ovidio, no lo podemos obviar. Es un tema que es clarísimo, como el máximo ejemplo, no solamente de corrupción, de impunidad, y de tutelar de manera absurda por el Estado la delincuencia. Lo he dicho y lo sostengo en este foro, en otros, y lo seguiré sosteniendo. No hay un solo poder fáctico más poderoso que un Estado-nación. No hay uno, Llámese religión, llámese periodismo, llámese delincuencia organizada. Y ahí tenemos el caso de Nayib Bukele, que está erradicando al M18 y a la Mara Salvatrucha. Es decir, el Estado, cuando se dispone a hacer las cosas, lo hace, salvo que tengan contubernios. Y al parecer, hoy aquí no hay ninguna voluntad de poder transformar esa realidad en la que nos encontramos. Cuando se hace un planteamiento de que este país se está transformando, yo vuelvo a preguntarme, ¿en dónde está la inversión a ciencia, tecnología, infraestructura carretera, hidráulica, de centrales de abastos regionales para evitar el coyotaje y evitar la violencia que sufren todos los connacionales? Qué bueno que digan que es el presidente que más quiere a México, de veras, qué bueno, sí, sin duda ha de ser, pero eso no quiere decir que sea el que mejor sepa hacer las cosas. Es decir, un Tren Maya va a resolver una parte del problema. Sí, vamos a ver quién se sube al Tren Maya, vamos a ver a cuánto nos cuesta subirnos a nosotros, ¿verdad? A lo mejor los de clase media se suben, pero que me digan que eso va a ser para beneficiar al pueblo, pues está medio complicado. Yo no veo las inversiones en las regiones más vulnerables de la Sierra de Chiapas, en la Sierra de Oaxaca. Yo no veo en la presa donde está el cañón del Sumidero que hay una hidroeléctrica y que los vecinos de ahí no tienen ni siquiera luz. Yo no veo ninguna acción de ese tipo en esas regiones. Y si no abatimos ese tipo de cosas, si no damos educación, una buena alimentación a nuestros ciudadanos, entonces seremos caldo de cultivo para la delincuencia, sin ninguna duda. El país está dando paliativos, el Estado-Nación está dando paliativos y no está resolviendo los problemas de fondo. Muchas gracias. Maestro Mauricio Aguirre Lozano, tiene usted 3 minutos. Hoy 7 de cada 10 mexiquenses han decidido su voto. Y es un elector informado. Una de las razones por las que va a perder Alejandra del Moral justo es por la falta de resultados en materia de seguridad pública, que esa es la gran herencia que va a dejar 94 años de priismo en el Estado. Hoy, evidentemente, esa factura va a tener que ser distribuida hacia el PAN, hacia el PRD y hacia Nueva Alianza, y tendrán que asumir el costo histórico, el costo político, porque hoy están en una misma contienda estos 4 grupos políticos, estos 4 partidos políticos, y justo tratan de desviar la atención de lo que no se ha hecho en tu estado,
a ti que te asaltan en el transporte público, a ti que te asaltan en tu casa, a ti que te roban tu carro, a ti que te roban las autopartes de tu vehículo, a ti que no puedes transitar en el Estado de México, tú mujer que vives en el estado más peligroso para una mujer en todo el país. Esa es la razón. Y dentro del post electoral, del resultado postelectoral, el análisis era ese. Una de las razones por las que se perdió para esa alianza del PRI, del PAN, del PRD y de Nueva Alianza, sin duda, habrá sido el gran grillete que representó la falta de resultados en materia de seguridad pública. El Estado sufre, el Estado sangra, la gente tiene miedo, la gente se conduce con temor en el Estado. Gracias a un trabajo multinacional, tenemos a un García Luna sentenciado, encontrado culpable en este momento y en espera de su sentencia definitiva. Nunca antes en la historia un secretario de Seguridad Pública había sido llevado a proceso y sentenciado en una corte extranjera. Eso es un dato histórico, porque su sentencia justo lo que expone es la vinculación que tenía un funcionario de Acción Nacional y también, por supuesto, en su momento, desde sus participaciones en el CISEN, siendo priista, con el más alto nivel de la delincuencia organizada en el país. Hoy nos pueden achacar datos duros como 156,000 homicidios, porque hoy sí se cuentan, porque hoy sí se transparentan. ¿Cuántas veces no se han encontrado fosas multitudinales? Porque evidentemente los datos se escondían, se ocultaban. Hoy estamos por fin, la oposición tiene elementos informativos para hablar de elementos ciertos en materia de inseguridad, pero porque finalmente se está cumpliendo con una labor fundamental. El Estado de México tiene 11 municipios con alerta de género y tiene 4 con doble alerta. Naucalpan es un municipio con alerta de género. Naucalpan es un municipio inseguro. Naucalpan es un municipio que no ha dado muestras ni resultados en materia de seguridad pública. Por eso, en la encuesta ENSU, Naucalpan sigue siendo el municipio más peligroso en todo el estado y el tercero en el país. Muchas gracias, regidor. Le concedo el uso de la voz a Carlos Alberto Trujillo Anel. Muchas gracias, Mario. Nuevamente. Bueno, pues seguimos un poco ya ahora sí mezclando el tema nacional con el tema estatal y hasta con el tema municipal. Pero quiero aprovechar estos momentos para comentarles de forma breve, porque creo que todos los que estamos aquí somos gente bien intencionada, de buenas intenciones, y les quiero explicar a qué se refiere el presidente con el tema de abrazos no balazos. Este tema de querer legitimar un gobierno pateando al avispero y haciendo, en el mejor de los casos, o lo que en su momento, ahorita Mauricio lo explicaba, pensábamos que era una estrategia sin sentido de declararle la guerra al narcotráfico, pero pues ahora después de unos años nos dimos cuenta que en realidad nunca fue el caso. O sea, esto fue hecho a propósito por aquel gobierno que quiso, o que llegó tan comprometido con alguien, o que quiso justificar y demostrar poder, y solamente incendió al país. Pero ahora nos damos cuenta que lo hicieron a propósito. O sea, no fue un tema de decir patearon el avispero a lo tonto. O sea, tontos ya nos dimos cuenta que no fueron. Lo hicieron a propósito, armaron a los cárteles, les dieron armas a más no poder, y después resultó que trabajaban con ellos. Entonces, es un tema que hicieron a propósito para violentar al país. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué haces a propósito? Pues, si llegas comprometido con un gobierno extranjero, pues a lo mejor haces lo que te digan, ¿no? Y te dicen, arma los cárteles y arma una guerra interna en tu país. ¿Para qué? Extrañamente, y se ha dicho, los cárteles de la droga están en los lugares estratégicos, en los lugares donde hay gas, en los lugares donde hay uranio, en los lugares donde hay petróleo, en los lugares donde hay oro. Es donde llega estos grupos organizados y empiezan a desplazar a los pobladores, a amedrentar. Entonces, es una estrategia, pero ya nos dimos cuenta cómo fue hecha esta estrategia y no hemos podido salir de eso. Por eso, seguir pateando al avispero es algo torpe. Lo que hay que hacer es pacificar al país,
pacificar el país con diálogo, por supuesto, los delincuentes tendrán que pagar sus culpas, sus delitos, como la ley lo contemple, pero no nos pueden venir a querer engañar. Incendiaron el país a propósito y ahora que tenemos el incendio dicen, mira, pues es que hay muchos muertos. Pues sí, hay muchos muertos lamentablemente porque todos estos grupos delictivos siguen otro tipo de instrucciones. Ahora, en el tema de seguridad aquí en el Estado de México, lo que tenemos que hacer es convivir más. Tenemos que volver a lo que en su momento le funcionó, tenemos que reconocer, el PRI en su momento tenía muy bien y muy seguro el país. Pero ¿qué había? Había convivencia social y había algo muy importante que ha señalado la maestra Delfina, la policía de barrio, un policía que nos esté cuidando y que todos los vecinos podamos aparte organizarnos en torno a este policía de barrio para que podamos llevar seguridad a todas nuestras comunidades. Gracias. Muchas gracias, regidor. Carlos Valdés Corona. Muchas gracias. Efectivamente, el tema de la seguridad no nada más en Naucalpan, en todo el estado, tiene un origen, ¿no? Pero también quiero ser muy correcto, porque hoy con esas famosas becas a los jóvenes, en lugar de que estemos generando personas con proyecto, con calidad, con educación, los están corrompiendo. Seguramente esos jóvenes se van a convertir en delincuentes porque tienen todo aquí a la mano, porque no la aprovechan para bien. Y si no han visto los videos de los jóvenes con su beca, emborrachándose, drogándose, o en otras acciones, creo que no están viendo bien el país. Dos, el tema que nos tiene aquí también es una cosa muy particular. Alejandra del Moral va a promover una ley para que toda mujer violentada o haya un feminicida lo van a castigar con todo el peso de la ley, porque efectivamente el Estado de México tiene el 47% de violencia femenil, pero más allá de esto, Alejandra del Moral también va a crear otra vez la escuela de tiempo completo, lo que ustedes le quitaron, lo que Delfina quitó, porque esas madres de familia también les quitaron el sustento. Y dos, si les quitan el sustento en alguna acción van a tener que sacar lo demás, entonces están generando un problema de origen. Tres, creo que el esquema también de inseguridad que trajeron ustedes en Naucalpan con Manuel Espino, con el esposo de la presidenta municipal, tienen que asumir su responsabilidad, porque todos asumimos el costo del priismo durante 94 años, porque somos responsables, pero también con esa misma responsabilidad vamos a salir a votar el 4 de junio para llevar a Alejandra del Moral a que siga la continuidad y que el Estado de México tenga certeza y que nuestros hijos tengan certeza, que las madres de familia tengan certeza. Eso es lo que queremos nosotros en esta gran coalición, que haya certeza, que haya seguridad y que haya proyecto y que haya progreso para el Estado de México. Pues bueno, vamos al siguiente bloque y ahorita por el momento vamos a comerciales. Diario Puntual. Recibe gratis la síntesis ejecutiva, compendio político y la edición digital de Diario Puntual en tu WhatsApp. Incorpórate 5547 99 67 84. Salón de Fiestas Jardín. Celebra con nosotros los mejores momentos de tu vida. Bodas, 15 años, aniversarios, graduaciones, cumpleaños y más. Contamos con lo más sofisticado en sistemas de audio e iluminación. Elegantes y modernos montajes con mesas y pista de cristal iluminadas. Deliciosos banquetes en 3 tiempos. Informes y reservaciones 5553 592710 y 5555 763609. Salón de Fiestas Jardín. La mejor opción para tus eventos. Somos emoción, somos respeto, somos entusiasmo, somos responsabilidad, somos inclusión, somos sueños, somos vida, somos igualdad, somos cultura, somos lucha libre, somos IWRG y somos la primera fuerza de la lucha libre mexicana.
Regresamos nuevamente en esta mesa de análisis y vamos a 3 minutos cada uno de los panelistas va a tener para dar su réplica. E iniciamos con Eduardo Gutiérrez Camargo. Muchas gracias. Voy a retomar un tema que aquí pusieron en la mesa hace un rato. El tema del feminicidio, que no es otra cosa que la violencia o el homicidio que se tiene a una mujer por su condición. Conceptualicémoslos de esa manera. El Estado, particularmente el Estado de México, es uno de los que más alto índice de feminicidios tiene a nivel nacional, sin duda. Muchas compañeras han sido vulneradas en sus derechos y se han tenido que manifestar. Y la verdad es que el Estado federal, el Estado-Nación no ha sido receptor de estas demandas de nuestras compañeras. Ha hecho caso omiso. No comparto en las manifestaciones, por supuesto, que pretendan pintar los monumentos, saquear y demás. No estoy de acuerdo. Nunca lo voy a aceptar de ningún grupo, pero el Estado está obligado a atender eso. Mas sin en cambio, les han cerrado las puertas, les han echado a los granaderos, les han puesto vallas, es decir, un Estado que decía que era de puertas abiertas y sigue cerrándole el paso a todo mundo. Nadie se puede acercar a exigirle al presidente un derecho constitucional. ¿Por qué? Porque es, insisto, el único, diría Max Steiner, el único y su propiedad. Es decir, yo estoy más allá del bien y del mal, como diría Nietzsche, yo estoy más allá del bien y del mal. Los mortales no me pueden a mí acercarse, a exigirme nada. ¿Quiénes sí se pueden acercar? Quien yo diga. Porque esas imágenes que sale dándose sus baños de pueblo, qué bueno que lo haga, no los hace cuando hay un problema, es decir, cuando hay una crisis o un conflicto como las manifestaciones o las marchas por el tema de la seguridad, pues evidentemente el señor pone vallas por todo el Palacio de Gobierno. Esa es la realidad en la que nos estamos enfrentando, es decir, se esconden para enfrentarse de manera directa en los problemas que se tienen en este país. En el Estado de México va a ser el símil, ni nos sorprendamos. Aquí hablan de que las encuestas, que son fotografías de un momento, es de un momento y no sabemos ni la metodología cómo se ha hecho, ¿verdad? No lo sabemos, pero bueno, dicen que son 7 de cada 10, imagínense, ni siquiera Andrés se aventó esa puntada, con sus 31 millones de votos, no se aventó esa puntada de tener esa votación. Déjenme el beneficio de la duda de que sean esos resultados. Yo no lo creo, es más, ni siquiera creo que vaya a ganar por lo de la corrupción que ya hablamos hace un rato, ¿verdad? Pero en el tema de la seguridad no creo que vaya a ser un planteamiento distinto la maestra Delfina, no lo va a hacer, porque va a homologarse con el criterio que tiene el presidente de la República. Van a insistir en que ¿por qué hablamos de eso? Pues porque es el que manda, pues. No se mueve nada en este país sin el presidente del partido Morena, hay oposición y qué bueno que la existe. Se tiene que ir a fondo en un estudio de lo que es la delincuencia en este país y el Estado debe intervenir de manera directa. Muchas gracias. Le concedemos el uso de la voz a Carlos Alberto Trujillo Anel. Muchas gracias nuevamente. Bueno, veo que no podemos dejar al presidente fuera de esta mesa. Pues efectivamente tenemos un presidente que siempre está con el pueblo, del lado del pueblo, y es el único presidente en el mundo que se atreve a hacer una marcha rodeado de millones de personas como lo hizo hace unos meses. Y bueno, yo creo que ahí cualquier persona se pudo acercar, nos pudimos acercar, y además aprovecho para hacer un comercial. La verdad que el presidente goza de una salud envidiable. Esa marcha de 5 o 6 horas, saludando a todo el mundo, los que lo pudimos acompañar, terminamos molidos. Al día siguiente creo que no nos podíamos levantar, la mayoría estábamos tirados en la cama y el presidente ya estaba dando su conferencia mañanera. O sea, ahí les doy un dato nada más para que vean el tema de la salud del presidente. Miren, vamos a ser serios. El Estado de México es uno de los estados que más problemas tiene en seguridad pública. Y la verdad es que no tiene por qué continuar siendo así. Yo creo que esta es una oportunidad importantísima, aunque aquí algunos de los panelistas comentan que es una elección Andrés Manuel López Obrador, Alejandra del Moral. La verdad es que
yo creo que es una oportunidad para todos los mexiquenses que podamos aspirar a algo mejor. Aquí tan solo muy cerquita tenemos la Ciudad de México, una ciudad que hemos visto cómo ha ido evolucionando, ha ido mejorando la mayor parte de sus servicios, y el Estado de México nos hemos quedado ahora sí que un poco rezagados, pero hoy es la oportunidad para poder dar un cambio de gobierno, poder elegir de mejor forma y verlo por la seguridad de todos nosotros. La verdad es que, decía Mario, el tema de los feminicidios es un tema trascendental realmente, o sea, a todos nos duele porque todos tenemos madre, todos tenemos hermanas, esposa, hijas, que cada que salen la verdad que nos quedamos con una angustia y uno que es hombre se angustia por ellas, pero pues las mujeres pues se angustian por ellas mismas, ¿no? Y es realmente terrible y doloroso que como Estado de México no podamos dar seguridad a nuestras mujeres. Por eso es importante poder apoyar y poder votar por la maestra Delfina, que es una persona sencilla, una persona humilde, una persona, la verdad, como cualquier persona del pueblo. Y yo creo que eso es importante, que podamos tener a alguien que realmente sienta y nos represente, no a alguien de las élites que nunca se sube a un camión, nunca se sube a una combi, nunca se sube a algún transporte público. Hay gente que se la vive viajando con 20 guaruras, con 3 camionetas, con chofer, y la verdad es que los estilos de esta cuarta transformación son distintos y el presidente ha puesto el ejemplo. Él viaja en aerolínea comercial, él desayuna en cualquier fonda, y la verdad es que yo creo que eso ha hecho mucho bien a México, y eso creo que debe ser también para el Estado de México. Gracias. Le concedemos el uso de la voz a David Agustín Belgodere. Y malbarata aviones y tiene hijos millonarios, pero bueno, perdón. Es que me cuesta trabajo sacarlo de la contienda, porque él no sale tampoco de la contienda. Si él sacara sus manos del Estado de México, quizás no hablaríamos del señor. Comentar también que hay una falacia de falsa asociación enorme que acabas de cometer. La Ciudad de México, desde que era Distrito Federal, tiene un presupuesto mucho más amplio que el nuestro por habitante. Pero además que me digas que la infraestructura y los servicios funcionan, apenas hace 2 días se cumplieron 2 años de la caída de la línea 12. Un crimen atroz, un acto de impunidad atroz, del cual ninguno de los culpables hoy está en la cárcel. Ahí vemos a Mario Delgado, ahí vemos a Claudia Sheinbaum, ahí vemos a Marcelo Ebrard libres, y es que ese tema, la impunidad, es la base de la criminalidad, y no comparto tu visión conspiracionista de cómo se dio este proceso de evolución de la inseguridad, pero no solamente eso, te voy a decir un tema demostrado en todo el planeta que sí llena de armas a los grupos criminales, y es la militarización, porque con la militarización hay un proceso posterior de paramilitarización. Los grupos criminales se defienden de los ejércitos porque los ejércitos tienen la capacidad operativa de enfrentar a los enemigos de la soberanía y de la patria. En consecuencia, si el ejército ataca a los criminales, que se ha demostrado en todo el planeta, que los criminales se arman. Eso es lo que ha venido pasando. Pero bueno, qué bueno que hablaron de este tema, porque la impunidad es fundamental para acabar con la inseguridad y con cualquier otro flagelo en la sociedad. Por ejemplo, hay una señora que le robó su dinero a los empleados de Texcoco, un crimen acreditado en una sentencia, primero del instituto y luego ratificada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que después fue y dijo, ay, no fui yo, fue un partido. Pero fíjate qué chistoso es, porque en lugar de estar en la cárcel, de lugar de haberse seguido el procedimiento en la Fiscalía Estatal o en la Federal, la señora le hicieron candidata. Y lo más divertido de esto es que cuando su partido político impugnó la multa que le pusieron, uno de los resolutivos de uno de los puntos que ellos alegaban era: si el partido recibió dinero, fue de modo culposo. Los culpables fueron personas y no fue el partido. Fíjense que esta señora hoy viene a decir en el debate que fue un partido al que se le sentenció. Y valdría la pena, le invito a todos los mexiquenses, a todos los naucalpenses a leer la sentencia, está en internet,
pueden leer muy puntualmente, por ejemplo, el punto 75, el punto 76 de la ¿cómo se llama?, de la resolución, donde claramente se establece la responsabilidad de Delfina y la responsabilidad de Horacio Duarte, porque la señora decía, compruébelo, ahí están los cheques firmados por ella y ahí están los cheques firmados por Horacio. La impunidad, sin impunidad, se acaba con la corrupción y se acaba con la inseguridad. Muchas gracias, señor regidor. Le concedemos el uso de la voz a Mauricio Aguirre Lozano. Gracias, Mario. Yo creo que es muy importante que tú como auditorio de Veamos México hagas una valoración justo de los argumentos. Imagínense qué tan poco material hay para estar señalando los errores de una candidata que solamente es lo único que se señala. Y cuando tenemos muchos más temas que abordar, yo creo que para quienes conocemos el Estado de México, lo hemos recorrido, pues no necesitamos irnos al Zócalo de la Ciudad de México para ver las murallas en los palacios, hay que ir al Lerdo Poniente 300. Ahí lo han amurallado, no una, lo han amurallado 10 veces. Siempre que hay una manifestación feminista, no solo eso, sino además la casa del gobernador también amurallada. El poder legislativo amurallado cuando son espacios públicos. Poco se conoce entonces de nuestro estado y poco se conoce de lo que pasa en nuestro país. Yo creo que algo que nos ha marcado y definido mucho a los mexiquenses son las ganas de salir adelante, de luchar, de trabajar, de cumplir con nuestra tarea de todos los días. Pero cuando tienes que fungir un rol en la sociedad y estás vulnerado en la primera obligación que tiene el Estado y el municipio de otorgarte seguridad, es muy difícil que tú puedas desarrollar tu actividad. Hoy tenemos niños que no salen a los parques, hoy tenemos adultos mayores que no pueden andar, a ir solos a un cajero automático, hoy tenemos, por supuesto, mujeres que se sienten inseguras en el transporte, en espacios públicos. Me parece que vivimos en un estado que ha sido ya rehén de la delincuencia. Y los números están ahí, es decir, no podemos hablar bajo aspectos de percepción, tenemos que hablar bajo aspectos duros. Y hay una cifra muy importante, solamente en la estadística negra del delito, solamente 1 de cada 10 delitos se denuncia y 1 de cada 100 llegan a ser sentenciados. Eso tiene que cambiar a partir del 4 de junio. A partir del 4 de junio se tiene que construir una nueva historia en el Estado de México, una historia en donde tú puedas salir con tranquilidad, en donde un policía te dé confianza, en donde los servicios de seguridad pública estén las 24 horas del día, en donde los resultados en materia de seguridad pública sean asumidos en el ámbito de las competencias que marca la propia ley. No podemos pedirle a la Federación que venga a hacer el trabajo de un municipio. No podemos pedirle a la Federación que venga a hacer el trabajo de una policía estatal. Te recuerdo, ya tuvimos aquí una titular de seguridad pública estatal y fue removida. Y quien está sigue sin dar los resultados y sigue sin encontrar un espacio que permita al mexiquense sentirse tranquilo en el ámbito de su convivencia social. Por eso es muy importante, tienes el próximo 4 de junio un gran dilema, o más de lo mismo o un cambio verdadero. Muchas gracias, señor regidor. Le concedemos el uso de la voz al presidente del Comité Municipal del PRI Naucalpan, Carlos Alberto Valdés Corona. Gracias. Creo que la primera persona que hace violencia en razón de género es el presidente de la República. Y también me refiero a que tengan memoria, porque quien golpea a un poder es el presidente de la República y violenta a la ministra. Sí, está amurallado, está protegido el presidente, y yo les pregunto, ¿qué ocurrió la semana pasada? Dejaron la Suprema Corte de la Nación abierta, ¿no? Y llegaron sus golpeadores, pagados por ustedes, por su partido, a violentarla. 2, creo que el ejercicio más allá de lo que dicen de la maestra, porque no se dice, es un hecho. La maestra no se sale de su guión
porque desde ahí no le permiten ni siquiera a sus coordinadores de campaña ni sus asesores que tome una decisión de manera particular. ¿No la están violentando? ¿No la están sometiendo? Permítanle que se exprese ella sola, porque Alejandra del Moral, con el valor que tiene y la caracteriza, toma sus propias decisiones. Es una mujer que conoce el Estado de México, es una mujer que ya fue presidenta municipal y no tuvo ningún acta. No tiene ni siquiera una observación para que le puedan denostar. Ha sido servidora pública ejemplar, ha sido servidora federal y entregó buenas cuentas. Entonces, yo los invito. ¿Es una elección extraordinaria? Sí, porque son dos mujeres, pero la mejor preparada es Alejandra del Moral. También, creo que tenemos que seguir en un ejercicio de continuidad, porque queremos que el Estado de México tenga progreso, tenga certeza y sobre todo que tenga el poder, cada ciudadano, en su mano de ejercer su voto con confianza. Gracias. Qué bueno, pues hemos concluido esta parte de lo que es el tema de seguridad. Vamos a ir nosotros a unos avisos y regresaremos para lo que sería ya el tema final. Cada uno de nuestros panelistas va a tener 1 minuto para que maneje un tema libre. Ahorita regresamos después del corte. Servicios integrales en protección civil, consultores. Empresa mexicana con 15 años de experiencia en el ámbito de la protección civil. Venta de equipo contra incendio, señalización, capacitación. ¿Buscas un lugar donde desayunar rico y en un ambiente tranquilo? Te recomiendo Claims. Estamos en la sucursal de Mazarik en Polanco, la cual tiene una terraza muy agradable. Las enchiladas rellenas de queso y pollo están deliciosas. Si todavía te queda un huequito para lo dulce, te puedes pedir unos hotcake dollars. La atención es buena y el cheque promedio anda alrededor de 250 pesos por persona. Diario Puntual. Recibe gratis la síntesis ejecutiva, compendio político y la edición digital de Diario Puntual en tu WhatsApp. Incorpórate 5547 99 67 84. Salón de Fiestas Jardín. Celebra con nosotros los mejores momentos de tu vida. Bodas, 15 años, aniversarios, graduaciones, cumpleaños y más. Contamos con lo más sofisticado en sistemas de audio e iluminación. Elegantes y modernos montajes con mesas y pista de cristal iluminadas. Deliciosos banquetes en 3 tiempos. Informes y reservaciones 5553 592710 y 5555 763609. Salón de Fiestas Jardín. La mejor opción para tus eventos. Regresamos de nuestra pausa y ya solamente para este último bloque les vamos a pedir a cada uno de nuestros panelistas que tienen un tema libre en 2 minutos para que puedan expresar lo que ellos consideren prudente en esta primera mesa de análisis. Y para estos efectos iniciamos para este cierre con Carlos Alberto Valdés Corona. Adelante. Gracias, Mario. Naucalpenses y mexiquenses, los invito a que este próximo 4 de junio acudan a las urnas. Hemos venido recorriendo Naucalpan y vemos con profunda tristeza cómo está el tema abajo con los amigos de la 4T. Pero también vemos con mucha alegría y con mucho optimismo cómo está creciendo la maestra Alejandra del Moral. Estamos seguros que con tu confianza y con tu voto, el próximo 4 de junio llevaremos al triunfo a la candidata de la coalición, Alejandra del Moral Vela. Muchas gracias. Qué bueno, ahorita nos toca
Mauricio Aguirre Lozano tiene hasta 2 minutos para que dé su mensaje final. Muchas gracias, Mario. Me quiero dirigir a tú que militas en el Partido Revolucionario Institucional, en el Partido de la Revolución Democrática, en el Partido Acción Nacional, en Nueva Alianza, en el Partido del Trabajo, en el Partido Verde Ecologista de México y por supuesto en mi partido, en el Partido del Trabajo y por supuesto en el Movimiento de Regeneración Nacional, para darte el más sincero reconocimiento. Hoy es el día 33 de la campaña y la democracia es una fiesta y hay que vivirla, sin importar en la trinchera que estés, hay que vivirla. Son 33 días de estar comiendo pollo rostizado, refresco, agua, gancitos, café del Oxxo. Son 33 días de un esfuerzo humano, sacrificio de dejar a tu familia, de abrazar tu bandera, la que sea, y de ir a convencer a tus vecinos, a tus amigos, a tus familiares, de la opción política que tú representas es la mejor para la historia de nuestro Estado. A ti te quiero extender mi más amplio y sincero reconocimiento por tu trabajo, por tu entrega, por tu compromiso, porque sin ti las campañas no existirían, porque si tú no repartes un volante, porque si tú no brigadeas, porque si tú no haces activismo político, porque si tú no tocas la puerta, esta fiesta no se llevaría a cabo. Tú eres la parte más importante, más aún de las candidatas, más aún de los liderazgos, más aún de los presidentes municipales. Esos no son ni hacen campaña, ni le dan vida a este gran ejercicio cívico democrático. Me parece que hasta este momento se ha transitado en paz, en civilidad, y así debe ser hasta el día de la contienda y toda vez que se revise el resultado electoral y se valide. Para ti, mi reconocimiento a tu esfuerzo. Queda todavía lo más fuerte, queda todavía lo más complicado de una campaña. Hay que cerrar con todo, hay que redoblar esfuerzos, no se me arruguen, es el último estirón. Muchas gracias, Mauricio Aguirre Lozano. Le concedemos el uso de la voz a David Agustín Belgodere. Perdón, es que está aquí. Perdón. Pues, ¿quién lo diría? Voy a coincidir en 2 cosas con Mauricio. En la primera, en tu mensaje de cierre, me parece que qué bueno que hay una fiesta democrática y felicitar a todos los que están participando. Y segundo, lo que dijiste al cierre del bloque anterior, ojalá se acabe la impunidad. Por eso los delincuentes a las cárceles y no hacerlos candidatos. Pero más allá de eso, déjenme decirles un tema que sucedió la semana pasada, el martes y el viernes de la semana pasada, donde vimos vulnerada la democracia, vimos vulneradas las instituciones y sobre todo vimos a la república misma desmoronarse. Un presidente que, por cierto, dices que goza de cabal salud, usó justamente su falta de salud para ocultarse, dejar que se especulara y mandar a un poder constituido a pasar de modo fast track, sin leer una serie de ordenamientos legales, algunos de ellos, debo decirlo, rescatables, pero varios de ellos muy peligrosos. En algunos de ellos incluso se militariza el espacio aéreo, se militariza, por ejemplo, las vías férreas. En algunos de ellos se acaba con la concepción que teníamos del CONACYT, se acaba con los apoyos a muchas empresas, solamente lograron rescatar algunas becas, un aumento discreto de becas, lo dijo la propia directora del CONACYT en las mañaneras, y todo eso se hizo vulnerando al Congreso de la Unión. Sobre todo el Senado, que como todos sabemos, desprende del Senado, Consulto es mucho más profundo su labor de análisis que la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados al final es la Cámara de los Comunes, y se aprobaron 20 reformas en un promedio de 10 minutos por reforma. No hubo posibilidad que se leyeran, y ¿saben qué? Eso acaba con las democracias. En verdad estamos entrando en una fase muy peligrosa de venezualización del país, donde un solo hombre toma las decisiones, y como bien lo comentabas hace rato, hoy en día la decisión de permanecer en democracia está de la mano de la Corte, y eso no lo podemos permitir. Permitir que estos señores ganen el Estado de México es permitirles que puedan ganar más elecciones en lo subsecuente, y en consecuencia que puedan lograr ese objetivo, que es implantar una dictadura. Estamos en una dictadura en ciernes y es momento de detenerlas. Por eso hay que votar por la Alianza Va por México,
porque queremos normalidad democrática. Ya después de ahí podemos todos discutir los temas que tengan que discutirse, pero primero tenemos que tener normalidad democrática. Gracias. Muchas gracias. Vamos con Eduardo Gutiérrez Camargo. Muchas gracias. Quisiera hacer una serie de precisiones de los temas que se fueron tocando anteriormente, aprovechando estos 2 minutos. Primero, cuando hablamos de las vallas dicen que vayamos a Toluca, nada más que ellos son los que dicen que son diferentes, pero aplican criterios distintos en la Suprema Corte, ¿verdad? O sea, los diferentes pues salieron peores, pues, porque además de que saben que está mal, pues lo hacen, ¿no? Imagínense, qué contradicción. Decía nuestro síndico que Delfina es como cualquiera, pues qué bueno que la reconozca como cualquiera. El Estado de México necesita estadistas como Alejandra, no necesita un cualquiera que no sepa qué hacer más que estar cobrando diezmos. Necesitamos gente que haga planeación estratégica para resolver los problemas que tiene el Estado de México. No una cualquiera que le responda al presidente o a mi amigo Horacio Duarte, que además es mi amigo, o a Higinio Martínez, que le decían hace tiempo, con todo respeto, Higinio Martínez, porque se vendía al Estado. Eso es lo que le decían cuando fue militante del PRD, por ahí del 99, que fue candidato incluso de nosotros, estuve en todas esas campañas. No necesitamos eso, necesita el Estado de México a una persona capacitada, que entienda la situación que se vive en el Estado de México, cuáles son los grandes conflictos, la gran problemática que tiene el Estado de México, que atraiga inversión, que implemente políticas de desarrollos integrales en las regiones, que tenga los estudios para saber cuáles van a ser los impactos que tengan cada acción del Estado en cada una de las regiones. Pero si vamos a mandar a una cualquiera, como dijo el síndico de su candidata, pues evidentemente los resultados van a ser cualquiera. Y eso es peligroso para nosotros como ciudadanos, que somos los que lo vamos a padecer. Termino con lo siguiente, no tenemos un superpeso, deberían de entender lo que son los BRICS, no sé si sepan lo que son los BRICS, lo que está sucediendo en la desdolarización con los BRICS, y que no tiene absolutamente nada que ver con las acciones políticas del Estado mexicano. Es como cuando decían que no pudieron, que el petróleo había bajado y la gasolina había bajado, cuando nunca dijeron que Arabia Saudita bajó su producción, que Rusia bajó su producción y que estos cínicos sinvergüenzas como Rocío Nale se quisieron aprovechar de eso, como siempre lo hacen, mitómanos hasta el final. Vamos a votar por Alejandra, que es la única vía que tiene el Estado de México. Muchas gracias. Pues para el cierre, con Carlos Alberto Trujillo Anel. Muchas gracias. Bueno, aquí se ha hablado mucho, se ha criticado mucho, la verdad es que hubiera sido mejor que fuera un tema de propuestas, pero quisiera nada más decirle aquí a nuestro amigo regidor Agustín, dicen que la maestra cometió una irregularidad, pero yo le quiero decir, y sinceramente y de frente a todos los que nos están viendo, si no en su partido cobran cuotas, y nadie ha dicho nada, les cobran cuotas, dice que es distinto, pero bueno, aquí el tema es que los partidos políticos, incluido Acción Nacional, le cobran cuotas a sus funcionarios públicos, a sus militantes, lo han hecho, y bueno, pues no hay mayor irregularidad, porque hasta donde yo entiendo son voluntarias, no sé si te obliguen, pero bueno, ese es un tema, y la verdad es que sí me dio un poco de risa el tema de que bueno, hemos visto cómo han dejado este país los grandes genios, los genios que mandan a la Universidad de Chicago a empaparse del tema económico y hacer cosas tan complicadas, que en realidad el tema no es tan complicado, es trabajar para el pueblo, trabajar para los ciudadanos, amar a tu pueblo y amar tu trabajo. Todo lo demás de decir que es algo tan complicado gobernar, la verdad es que pues no. Es un tema más de voluntad, de querer, de constancia, de trabajo. No voy a decir que no, la capacidad no es importante, pero vimos qué es lo que nos pasó con todos nuestros neoliberales, tecnócratas que tenían 3 doctorados, 5 maestrías en las mejores universidades del mundo y más prestigiadas, pues nos llevaron a
tener un país constantemente en crisis, una devaluación constante de nuestra moneda. Entonces, vemos que eso no, el presidente, pues sí, qué bueno, me da mucho gusto que goce de salud, y bueno, pues vimos cómo los días que estuvo enfermo de COVID, estuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dando y al frente del país. O sea, hay muchas personas dentro de la 4T con gran capacidad para manejar este país. Gracias. Pues señores, pues muchas gracias por esta primera mesa. Esperemos a nuestro auditorio que le puche allí en nuestras diferentes plataformas digitales, agradecidos con nuestros panelistas, con Eduardo Gutiérrez, con David Agustín, con Carlos Alberto Trujillo Anel, con Carlos Corona, con Mauricio Aguirre Lozano, y esperemos que llegue el mensaje aquí desde esta parte del Valle de México a todos los electores, que ustedes analicen cada una de las propuestas que se dan para la gobernatura del Estado de México, compartirles al auditorio que la elección es el domingo 4 de junio, que lo que sí es seguro es que va a haber una mujer gobernadora que puede ser Delfina Gómez o puede ser Alejandra del Moral Vela. Por lo pronto, nosotros nos despedimos desde aquí, desde Veamos México, y nos vemos para la siguiente mesa de trabajo con nuestros mismos panelistas en una semana más. Nos vemos, hasta la próxima.